Yo siempre considero que la mejor presentación de un conferenciante de la talla del que esta tarde tengo el honor de presentarles son sus propias palabras. Sin embargo, nunca está de más realizar una brevísima síntesis de su amplio currículum para que ustedes puedan comprobar la cantidad y la calidad de su trabajo académico y divulgador. Antonio Piñero es catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Posee 3 licenciaturas: Filosofía Pura, Filosofía Clásica y Filología Bíblica Trilingüe. Es doctor en Filología Clásica y autor de numerosísimas obras centradas especialmente en los estudios sobre cristianismo y judaísmo. En concreto, yo he podido contabilizar en su currículum más de 90 libros y capítulos de libros, a los que desde luego deben sumarse todos los artículos y comunicaciones presentadas a congresos. Sus investigaciones en torno a los evangelios, con especial referencia siempre a los apócrifos, tienen lógicamente un prestigio y un renombre internacional. Aunque en esta ocasión su intervención es producto de su trabajo como investigador, como historiador, no podemos olvidar tampoco su faceta como comunicador, con sus múltiples intervenciones en los medios de comunicación y también las múltiples publicaciones de carácter divulgativo. Además de un investigador de reconocido prestigio, puede considerarse también un novelista, ya que ha escrito novelas históricas, entre ellas la última publicada este mismo año en colaboración con el profesor Corral, que lleva por título el trono maldito, y que será además el tema de la intervención del profesor Corral mañana por la tarde. Nos llevaría toda la tarde seguir analizando el currículum del profesor Piñero. Ya voy seguro que sufriríamos algún olvido, por lo que, como he dicho al comienzo, lo mejor es siempre atender a su magisterio. Muchas gracias por su presencia, profesor Piñero, y le damos la palabra. Buenas tardes, querida Carmen, muchas gracias. Julio, a la UNED completa. Es la primera vez, no como turista, pero la primera vez que estoy en Calatayud en calidad de estudioso de la historia antigua, y confieso que estoy encantado. Y sin más, agradeciéndoles muchísimo a ustedes el poder estar aquí. El tema que voy a desarrollar dentro del plan general de este encuentro, que es la historia y la novela sobre Augusto, me toca a mí la primera parte, que es la historia, y voy a dejar lo de la novela, como ha dicho Carmen, pues para el profesor Corral mañana por la tarde. Y yo voy a intentar dar brevemente, abreviaré sin duda. José Luis, tengo que terminar a las 6, ¿no? Más o menos. Bueno, pues entonces recortaré un poco lo que tengo escrito aquí. Y lo que yo quiero es dar el trasfondo de toda la historia de Augusto y de sus sucesores, porque es absolutamente necesario para enmarcar uno de los personajes de esta época axial, época eje de la historia, que es el siglo I. Uno de esos personajes es, naturalmente, Jesús de Nazaret. Pues bien, Jesús de Nazaret se explica normalmente como un personaje puramente religioso, pero realmente tiene una importancia social y política en su época y después, incluso hasta hoy día, verdaderamente enorme. Y en ese ámbito en el que nace Jesús, aunque sea Israel, la figura de Augusto tiene una importancia, y de su sucesor Tiberio, tiene una importancia absolutamente fundamental. El comienzo de la época que yo quiero tratar se sitúa en torno al año 4 a.C. Augusto, saben que muere en el 14, es decir, unos 18 años antes de la muerte de Cristo, que sería el momento en que nosotros tenemos que situar antes de él, el momento antes del cual tuvo que haber ocurrido la muerte de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque aunque lo que sepamos de Jesús es, en esta época de su infancia, prácticamente todo legendario, incluido lo que dice Mateo y Lucas, son leyendas que no casan bien entre sí, sí sabemos, si creemos a la concordancia
de Mateo, San Mateo, y de San Lucas es que Jesús nació antes de que muriera Herodes. Y como Herodes, según la manera de contar tan afinada de ahora, murió el 4 antes de Cristo, tenemos que afirmar que Jesús nació antes de Cristo. Así, ni más ni menos. Así que el nacimiento de Cristo sería el año 1. Pero otra cosa que es hoy sabido, que el año 1, lo mismo que el 25 de diciembre, son años ficticios. ¿Y por qué? Hoy día es totalmente conocido que en la época del Papa Juan I, a finales del siglo IV y comienzo del V, había una gran disputa entre la Iglesia oriental y occidental por determinar la fecha de la Pascua. Y el Papa encargó, Juan I, a un pequeño monje tracio que se llamaba Dionisio, que era tan pequeñito que le llamaban el Exiguo, que como había estudiado mucho la cronología de tiempos anteriores, determinara de una vez cuándo había sido el nacimiento de Cristo y, por lo tanto, cuándo teníamos que celebrar la Pascua conforme al relato de los Evangelios. Pues bien, Dionisio empezó a estudiar y planteó que el nacimiento de Cristo debió ser, aceptemos lo de diciembre, porque en aquel momento ya se pensaba, quizás fue hacia el año 370 y tantos, yo no lo sé con exactitud, cuando, según Carmen antes, pero cuando de una manera se establece que el 25 de diciembre es la fecha del nacimiento de Jesús. Pues bien, el 25 de diciembre sería el año inmediatamente, no existe el año cero, pero el inmediatamente anterior a el nacimiento de Cristo. Y ese sería el 748 o 49 de la fundación de Roma. Pero Dionisio el Exiguo, según nuestros cálculos, se equivocó y puso el nacimiento de Cristo en el año 753 y el año 1, es decir, cuando Cristo tendría más o menos 8 días, sería el año 754 de la historia de Roma. 754. Estudios pertinentes y sobre todo de un arqueólogo español que se llama Dimas Fernández Galiano, entre otros personajes, opinan que Dionisio el Exiguo no se equivocó, sino que de una manera absolutamente consciente puso el nacimiento de Jesús inmediatamente antes del 754. ¿Por qué? Porque el Salvador no podía haber nacido en un año que no fuera un año tremendamente cargado de simbolismo, puesto que era el cambio del mundo, de la era. Y el año 748 probablemente pues eso no decía nada. El año 754, sin embargo, es muy importante. Primero porque el número 7, ya desde el mundo babilonio y el judío, era importantísimo. 7 ha quedado hoy como la hebdómada o la semana. Y luego 54 era 2 veces 27. Y atención aquí, el 27 es el número del alma del mundo, según el Timeo de Platón. 27 más 27 son 54. Luego resulta que Jesús nace en la plenitud del año 7, más 7 veces 100, 700, más 2 veces el alma del mundo, 27 más 27, que son 54. Y probablemente, debido a esta numerología, Dionisio el Exiguo escogió este año como año 1. Pero como digo, probablemente Jesús nació 5 o 6 años antes. ¿Y por qué todo esto? Porque los cristianos no querían de ninguna manera seguir contando los años según el reinado de Diocleciano,
que era el individuo que más había perseguido a la Iglesia hasta que llegó la época de Constantino, pues, 15 años más tarde, aproximadamente. Así que Jesús nació antes de Cristo. Esto es muy importante. Pues bien, cuando nació Jesús, en torno al año 5 antes de Cristo, pongamos así, más o menos, 748, Herodes el Grande llevaba más de 30 años gobernando en Israel. Y había conseguido, él, que no era israelita, su padre era un edomita, idumeo, es decir, un hijo de Esaú. Ya saben ustedes, la lucha de Jacob y Esaú en el seno de su madre. Jacob es el elegido y Esaú es el maldito, pues Edom viene de Esaú. Entonces, esos individuos para los judíos eran más bien malditos, pero fueron convertidos obligatoriamente por motivos políticos por Alejandro Janneo unos 100 años antes aproximadamente del nacimiento de Cristo. Y la madre de Herodes era nada menos que una árabe nabatea. Es decir, piensen ustedes en los israelitas de hoy y se encuentran con que Edom ya estaría cerca de la península de Sinaí y ahí están los egipcios. Y la madre de Herodes es la de los nabateos de la Transjordania actual, Jordania, Petra, que son los enemigos israelitas y árabes. Así que el señor Herodes, cuando consigue el trono por Roma, gozó inmediatamente del odio cordial de sus súbditos, ya que además de ser un hombre que no descendía de David, no descendía de los macabeos, encima la mitad de su sangre era árabe. Pues bien, este hombre, a pesar de todo, tuvo una administración de fábula, que hizo que su gobierno, que fue probablemente el más glorioso de Israel, estuviera absolutamente controlado bajo 3 pilares. Uno, un ejército personal. Ese ejército personal estaba compuesto sobre todo de mercenarios, tracios, germánicos y sirios. Es decir, gente que odiaba en el fondo a los israelíes. Segundo, una eficacísima policía interna. No había nadie en Israel que abriera la boca que no se enterara Herodes el Grande. Y 3, un sistema administrativo que exigía hasta el último gato del territorio el impuesto debido, y el que no pagara el impuesto probablemente desaparecía misteriosamente por accidente de la familia. Así por lo menos al principio. Pues bien, así consiguió Herodes tener bastante dinero y enriquecerse él, hacer que hubiera paz, la paz de los cementerios en parte sobre Israel, y que Israel viviera tranquilamente durante unos 40 años. Pero jamás consiguió conquistar el corazón del pueblo judío. ¿Por qué? Porque el pueblo judío veía que Herodes en el fondo era un súper amigo servil de Roma y que lo que quería era helenizar al pueblo judío. Es decir, que Herodes era ni más ni menos que un descendiente espiritual de aquel rey Antíoco IV Epífanes, que en el año 168, un rey sirio, sucesor de Alejandro Magno, un rey sirio griego que quiso que los judíos eliminaran totalmente su religión y su religiosidad y la sustituyeran por la cultura griega y la religión griega. ¿Por qué? Pues porque era lo moderno. Algo así como si viniera aquí un presidente de los Estados Unidos y dijera a un país pequeñito como España o Italia, dijeron, se acabó, dejan ustedes su lengua y su religión y ustedes se hacen ahora mismo norteamericanos y hablan inglés, dejan su literatura, sus dioses y todo. Exactamente eso es lo que veían los israelitas que quería hacer Herodes. Los últimos años de la vida de Herodes fueron terribles.
porque el hombre estaba enfermo y si ya había liquidado a un montón de gente en esos años anteriores, en el último momento, probablemente por una suerte de paranoia, en el momento en que alguien, según él, se levantaba, se lo liquidaba tranquilamente. Pocos años antes de su muerte, se cuenta que por lo menos 300 personas habían ido cayendo bajo la férula del rey, habían dejado la vida hasta que el rey llegó a sus últimos momentos. Pero no solo eso, sino que cuando faltaba poco, y la gente recordaba que antes ya se había cargado a la mejor de sus esposas. Herodes tuvo 9 esposas, pero ante todo una queridísima que se llamaba Mariamne. Pues por conspiración había liquidado a Mariamne y a sus 2 hijos, Alejandro y Aristóbulo, hacía tiempo. Pero cuando quedaba poco tiempo para morirse, se difundió por Jerusalén la idea de que el rey había muerto. Y entonces aprovecharon 2 fariseos y aproximadamente 10 o 12 jóvenes para purificar el templo. Y se les ocurrió que un águila de oro que había encima de una puerta, de las puertas hermosa, de una de las entradas del templo, pues era una profanación. Efectivamente, los judíos consideraban que al lado de Dios no podía haber imagen de ningún ser viviente, solamente imágenes geométricas o de frutas o árboles o algo así, pero de ningún ser viviente para que no se manchara el aura tremenda de la divinidad. Pues se les ocurrió tirar el águila abajo y romperla a hachazos. Pero el rey estaba vivo, le faltaba poco tiempo para morir, y tuvo la energía, desoyendo a todos los consejeros, de liquidar vivos a base de llamas, les condenó a ser una antorcha viviente, y a los 2 fariseos que habían llevado esa conspiración los liquidó a base de espada. Pero no solo fue eso. Este rey se ganó luego la fama de ser un héroe cruel y tremendo, aunque hoy sabemos que cualquier rey de la época, y no digamos cualquier otro déspota oriental que estuviera en Babilonia o en Persia, se mataba más gente que Herodes, pero sí sabemos que 5 días antes de su muerte ordenó el asesinato de su hijo mayor, el primero, tuvo muchos, pero el primero, por una conspiración real, probablemente esta era verdad. Y además, inmediatamente antes de su muerte, y aquí empieza la novela de la que les hablarán mañana, Herodes dio la orden a su hermana Salomé, ojo, no hay que confundirla con la Salomé de los 7 velos, esta era una tía abuela de esa Salomé, y le dijo: el día que yo me muera, reúne en el anfiteatro de Jericó a los 300 más nobles de Judea y congrega allí a 300 arqueros tracios y germánicos, y cuando estés segura que yo estoy muerto, da la orden de que los arqueros disparen sus saetas y que no quede ni uno vivo, de modo que el llanto por mí no sea ficticio, sino que Israel llore por mí y por ellos. Así que este personaje es el que está nada menos en el trasfondo de toda la novela, El trono maldito, que empieza inmediatamente con sus hijos, y con este personaje tuvo que lidiar Augusto, aunque Augusto y Herodes se llevaron relativamente bien, y los 2, muy poderosos cada uno en su sitio, supieron que era mejor la amistad, aunque fuera fingida, que no cualquier tipo de pelea, sobre todo Herodes, que sabía que sería barrido. Pero Augusto intervino de una manera muy notable entre los sucesores de Herodes. Y aquí interviene también Lidia. Herodes, Lidia, Tiberio, Calígula, todos estos personajes, aun quizás el más ignaro del pueblo, si ha visto aquella serie de televisión de Yo Claudio, sabían cómo se las gastaban estos personajes. Pues bien, son los mismos que intervienen en esta historia que José Luis y yo hemos novelado. Pues bien, como es lógico, los reyes clientes de Roma
aunque fueran socios y amigos, si morían y hacían testamento, su testamento no era válido hasta que no fuera convalidado por el emperador. Y además Augusto hizo 3 testamentos. Parece, no es seguro. Y parece que en el segundo dejó como heredero universal a Herodes Antipas. Herodes Antipas es el que ustedes conocen, si han leído los evangelios, como el rey Herodes sin más de Galilea. El rey Herodes, ese al que Jesús le llamó: tú, zorro, deja de perseguirme. Dice: a mí no me importa. Bueno, pero la policía de Herodes iba detrás de Jesús, y Jesús, la mayoría de sus correteos por un lado y por otro, muchas veces se explican porque iba la policía detrás y tenía que desaparecer inmediatamente y se iba a Transjordania o a Tiro y Sidón y se quitaba del medio. Pues bien, este Antipas vio que en el tercer testamento Herodes, su padre, había dejado a Arquelao como sucesor. Ya tienen ustedes el jaleo. O sea que hay un segundo y un tercer testamento, y los hermanos se encuentran con que son 2 sucesores, y Augusto no sabrá qué hacer. Naturalmente Augusto tendría que convalidar el tercer testamento que dejaba a Arquelao. Arquelao también lo va un paréntesis. Arquelao lo conocen ustedes porque cuando José, el padre de Jesús, termina su estancia en Egipto y desea volver a Israel, el ángel le dice: no vayas a Judea porque allí reina Arquelao, es muy malo. Y entonces José tomó el camino y se fue lo más lejos de Arquelao, que fue Nazaret en Galilea. Pues bien, los 2 hermanos disputan de una manera violentísima, y para colmo de males para ello, disputan delante de Augusto la herencia. En el entretanto, en la provincia de Siria, en donde estaba muy bien asentado el poder imperial, ven los movimientos de estos personajes y caen en la cuenta que allí, digámoslo, se está formando, en términos modernos, un tremendo polvorín. Tremendo, porque mientras Arquelao y Antipas están en Roma, lidiando entre ellos a ver si Augusto los recibe, pues resulta que tenemos la primera gran revolución en la que las tropas de Arquelao se liquidan a 2.000 o 3.000 judíos de la capital. Pues bien, Arquelao se pasa meses y meses sin decidir a quién le da el trono de Judea. Y para colmo de males, para Arquelao y Antipas, el hermano suyo, Filipo, que es quien se casó verdaderamente con Salomé, Filipo también se presenta en Roma para ver qué consigue. Y esta Salomé, la antigua hermana de Herodes el Grande, también está en Roma intrigando. Y ahí tienen ustedes a Augusto con una provincia que es, hoy la llamaríamos un polvorín de gente absolutamente descontenta, con 3 pretendientes al trono y una señora intrigando entre los 3. Pues bien, Augusto, ¿saben lo que hace? No le da la razón a ninguno. Ni a Salomé, ni a Arquelao, ni a Filipo, ni a Antipas. A ninguno nombra rey, sino que divide Israel en 3 trozos. A Herodes Antipas le da Galilea, a Arquelao le da Judea, y a Filipo le da, sigue en unas regiones que hoy situaríamos. Fíjense el mapa de Israel, mirándolo desde abajo, con el Mediterráneo arriba, a la parte derecha está Jordania, pues los territorios que están más cerca de Siria, donde se están dando ahora buena leña los sirios y los de la yihad islámica. Pues ven, allí Filipo. Pues lo siguiente es el reino de Arquelao, en el que Augusto interviene relativamente poco, pero en el que Livia y Augusto se enfadan muchísimo porque Arquelao no hace el debido caso a Augusto, ni le envía informes, ni lo nombra, ni le erige altares, ni hace ningún,
digamos, ningún templo enorme en su honor, absolutamente nada. Arquelao era tan funesto para los ojos del pueblo como su padre, pero carecía de la inteligencia de Herodes el Grande. Y Arquelao termina en una batalla prácticamente campal con sus súbditos, y sus súbditos en distintas embajadas llegan hasta Roma y consiguen de Augusto que Arquelao sea depuesto. Pues verán ustedes, si conocen el Evangelio, esta escena de Arquelao siendo depuesto por Augusto aparece en una parábola de Jesús. Es la parábola en la que dice Jesús, y hay un señor que se va, un gran señor que se va de su tierra para heredar un reino. Pero mientras está fuera de su tierra, sus súbditos descontentos envían una embajada y consiguen que ese individuo no reine sobre ellos. Esta parábola de Jesús se refiere exactamente a Arquelao. Y Arquelao termina, sobre todo por la gran jugada de Lidia ante Augusto, que esto es fantástico y yo creo que en la novela se ve muy bien. Es exactamente igual que lo que ustedes vieron en la serie de televisión, como Augusto, que era un hombre muy personal y meditaba mucho las cosas, sin embargo tenía el oído perfectamente dispuesto a oír, escuchar con una cierta benevolencia todo lo que decía Lidia. En ese momento, Augusto decide hacer de Judea una provincia romana. Eso es un cisco monumental. El cisco consiste en que en el momento en que un territorio de Israel pasa a provincia romana hay que hacer un censo de la población para actuar los impuestos. Y en ese momento empieza una serie de rebeliones que, curiosamente, fíjense ustedes, el censo se hace en Judea. Y en Galilea, la provincia del norte, los romanos no hacen nada. Allí está Herodes Antipas. Arquelao es el que ha sido depuesto. ¿Y saben ustedes quiénes se levantan contra el censo romano en la provincia de al lado? Pues los galileos. Los galileos arman una revuelta tan tremenda que el prefecto de Judea tiene que ir a Galilea y delante de las mismas narices de Herodes Antipas penetra en su territorio. Imagínense, es lo mismo que Putin penetrando en Ucrania ahora. Penetra en el territorio galileo y se liquida a la revolución de Judas de Gamala. Total, que nos encontramos con que Galilea queda con una relativa paz, Judea es machacada por Augusto y parece que hay una cierta calma. Pero eso no es así. Durante toda la historia de Judea y de Galilea hasta que aparece Jesús de Nazaret, si nosotros leemos al historiador judío Flavio Josefo, caeremos en la cuenta de que a pesar de la relativa paz, desde la muerte de Herodes el Grande hasta un momento que ciertamente supera el espacio que trata nuestra novela, pero hasta el comienzo de la gran revolución de los judíos contra Roma en el año 66, en ese espacio, muerte de Herodes el Grande, repito, 4 antes de la era cristiana, hasta el año 66, Flavio Josefo dice que hubo como mínimo 11 pretendientes mesiánicos. 11. Es decir, hubo 11 mesías. Algunas veces me preguntan a mí, bueno, ¿y cómo es que este Jesús no aparece para nada en las actas del imperio? Si este parece como si fuera un personajillo que la historia no ha dicho nada de él. Efectivamente, no dijo nada de él, la historia antigua, fuera de Israel, por la sencilla razón de que para los romanos y para los griegos Jesús era un personajillo diluido, pasados unos años de su muerte, entre la historia de 11 levantamientos, incluido, naturalmente, el de Juan Bautista y el pequeño, digamos, levantamiento de Jesús. Es decir, Jesús era uno más entre 11 pretendientes mesiánicos. La historia, en ese momento,
recoge la muerte de Augusto en el año 14 después de Cristo y como Tiberio tiene la idea de no enviar por poco tiempo a un procurador o un prefecto a una provincia ocupada, no por poco tiempo, por el siguiente raciocinio. Dice Tiberio, que era también un buen administrador, dice, estos señores van a ir a robar a la provincia lo que yo les mande. Pues mucho mejor que se queden 10 años, que por lo menos roban 1 y 2 con intensidad y en los otros robarán muy poco. Mientras que si yo envío en 10 años a 10 procuradores, los 10 intentarán hacerse ricos en un año, con lo cual la provincia será expoliada. Y entonces, esa es la razón por la que Tiberio deja a Poncio Pilato 10 años nada menos en Judea. Y si no fuera porque este hombre fue muy torpe, se enfrentó a los propios judíos, aunque él sabía perfectamente, lo conocía por la historia, que los judíos habían levantado contra los romanos de tal modo que en torno al año 6, o por ahí aproximadamente, un poco más tarde, el Quintilio Varo había tenido que sofocar una rebelión de los judíos, era una rebelión relativamente pequeñita, y había crucificado a 2000 judíos y había hecho como una especie de exposición para que aprendiera la gente todo el camino que llegaba a la puerta de Jerusalén y hasta el templo, con 1000 crucificados a un lado y 1000 crucificados a otro. Poncio Pilato no aprendió. Cometió varios errores con los propios judíos, algunos bien intencionados, como por ejemplo intentar hacer un acueducto para Jerusalén. Pero, como no tenía dinero suficiente, cogió el dinero del templo y ya los judíos se pusieron absolutamente fuera de sí. Nosotros diríamos, hombre, qué cosa más razonable si la ciudad no tiene agua, hacer un acueducto y pagarlo con los dineros propios si es que el Estado no tiene suficiente. Pues no, señor. U otro momento antes, cuando un montón de judíos se postraron en tierra y le dijeron a Pilato que había entrado en Jerusalén con unos estandartes, con un águila imperial. Y le dijeron, ya nos puedes matar a todos, que como no saques esos estandartes de Jerusalén, regarás con nuestra sangre la playa de Cesarea. Así que Pilato se encuentra en un momento terrible en donde hay una aparente paz, pero que desde la muerte de Herodes el Grande hasta el año 66 va creciendo tremendamente lo que podríamos llamar la temperatura mesiánica. Es decir, el mesianismo crece. Y en este ambiente es cuando aparecen Juan Bautista y Jesús de Nazaret, tanto en Galilea como en Judea. ¿Qué quiero decir con temperatura mesiánica? Nosotros estamos acostumbrados a pensar que el Mesías, pues es el Mesías cristiano. Es decir, un individuo que viene, que es manso y humilde de corazón, predica la llegada del reino, que realmente es un hombre pacífico, que no se mete en la política de su tiempo, que no dirige ningún movimiento revolucionario ni nada de nada. En una palabra, un Mesías pacífico que además sufre la muerte en cruz, y esa muerte es la redención de la humanidad. Pues bien, eso es un invento, digamos, cristiano. El mesianismo judío, en la inmensa mayoría, se imaginaba que el Mesías era un gran caudillo militar. Él cogería a un ejército pequeñito, como el de Gedeón, con 300 o 3000 hombres, se lanzarían contra los romanos, así tal cual, e inmediatamente Dios actuaría con 12 legiones de ángeles y los romanos se irían al garete. Inmediatamente después que hubieran desaparecido los romanos, los griegos, los edomitas y cualquier otro de Israel, el pueblo se haría muy fiel, guardaría la ley de Moisés, Dios instauraría su reino y realmente Israel se convertiría en lo que Dios había prometido a Abraham, una tierra que emana leche y miel. Es decir, los judíos estarían en una jauja feliz. Pues bien, los judíos habían estado
desde el año 580 aproximadamente antes de Cristo, con los babilonios, y luego hasta el año 470 con los persas, y a continuación hasta Alejandro Magno 323 bajo el dominio persa. Desde el 323 hasta el 200 habían estado bajo el dominio de los egipcios, de los faraones egipcios, que eran griegos, los ptolomeos. Y desde el 200 hasta el 168 habían estado bajo el mando de los seleucidas. Bueno, habían estado oprimidos. Pues no habían tenido demasiado malestar. Sí lo suficiente como para hacer la revolución macabea. Pero realmente, cuando Roma, desde el año 60 a.C., por mano de Pompeyo, pone su bota en Palestina, no sabemos qué pasa, pero los romanos se hacen cada vez más odiosos al pueblo israelita, hasta que en el año 66 esa temperatura mesiánica que les digo estalla en una fiebre enorme, de tal modo que, siendo ellos una hormiguita, se atreven a plantarle cara al elefante del imperio. Naturalmente, Dios no intervino, ni las 12 legiones tampoco. Y el elefante aplastó a la hormiga. Y esto fue el anuncio, ¿eh? Piensen ustedes que en el 130, 119, 120, 100, en la zona de Libia, la Cirenaica, los judíos se levantaron otra vez. Y en Chipre. Y luego en el 132 en Israel. Otra vez la hormiguita. Y vino el elefante, que esta vez era más potente todavía, que era Adriano, que tenía nada menos que 35 legiones, y aplastó de tal modo a la hormiguita que desde el 135 hasta el 1948 la hormiga no existió nunca más. Es tremendo. Este es el momento que vive Jesús. Es decir, cuando se está cociendo esta inmensa locura mesiánica. Y Juan Bautista y Jesús son pretendientes mesiánicos. ¿Cómo ve Poncio Pilato? ¿Cómo ve Herodes Antipas? ¿Y cómo ve todo el gobierno de los judíos que hacen negocio a la sombra de Roma? O aquellos que viven en Jerusalén y hacen negocio con el templo, con las reses que se sacrifican, con el dinero del templo, con los impuestos que se pagan, con los sacrificios, etc. ¿Cómo creen ustedes que ven el Imperio Romano a Juan Bautista y a Jesús? Pues naturalmente con los ojos de los potentes de arriba, que ven a dos pequeños individuos que molestan a todo el mundo, que está arriba. Es decir, tanto Juan Bautista como Jesús, desde el punto de vista de griegos y romanos, están predicando la venida de un reino de Dios donde no caben en absoluto ni Tiberio, ni Poncio Pilato, ni Calígula más tarde, ni los comerciantes griegos ni romanos, ni Anás, ni Caifás, ni todos los individuos que se lucran exclusivamente con la sangre del pueblo en el templo de Jerusalén. ¿Qué hace el poder con dos individuos que están incordiando? Pues a la caza y captura. Y eso fue lo que hizo Roma exactamente por medio de Poncio Pilato y el legado de Siria, que en ese momento lo apoyaba, y que es lo que hizo Antipas, que aunque era el etnarca de Galilea, bueno, etnarca fue más tarde, propiamente al principio tetrarca, el que gobernaba 4 partes. Pues ¿qué es lo que hace? Pues declarar la caza y captura, como digo, de estos individuos y no parar hasta que lo quiten de en medio. Y encima, tanto, desde luego, Juan Bautista, saben ustedes que según el Evangelio de Marcos, Juan Bautista muere a manos de Herodes Antipas
porque Juan Bautista criticaba tremendamente a Herodes Antipas que Herodes hubiera robado a su hermano, su mujer, que se llamaba Herodías, se hubiese casado con ella y realmente pudiera levantar los ánimos del pueblo contra él, Herodes Antipas, como gobernante. Sin embargo, si leen a Flavio Josefo, dice una historia diferente. Herodes Antipas, y esto es lo que aparece en nuestra novela, acaba con Juan Bautista porque, dado que este hombre era un gran predicador y que arrastraba las masas, temía Herodes Antipas no fuera que en un momento de excitación llegaran las masas a formarse un número crítico, se le presentaran delante del palacio y acabaran derrocándole. Y entonces, por conveniencia política y adelantándose a lo que podía ser el futuro, y para no arrepentirse en el futuro por no haber actuado, Herodes Antipas degolló a Juan Bautista, bueno, en esa fiesta en donde está el baile de Salomé y los 7 velos y todo eso y tal. Las dos versiones no tienen por qué ser contradictorias y las dos aparecen en nuestra novela como plausibles. Bueno, pues la historia de el imperio y, digamos, la alta gobernancia de los judíos sigue después de la muerte de Jesús, que repito, es absolutamente obligada. Voy a hacer un paréntesis. Imagínense ustedes que Jesús es hoy día un revolucionario tremendo que intenta derrocar en este momento el país, España o Francia o algo así, con un ejército pequeñito de 100 o 200 hombres, pero que se encastilla delante del palacio de la Moncloa y empieza a disparar tiros. ¿Qué es lo que haría? Pues si no lo matan antes, pues realmente lo condenaría un tribunal militar a muerte. Y eso exactamente trasládenlo a lo que hizo el Imperio Romano con Jesús. Es que lo condenó a muerte como sedicioso contra Roma y además lo condenó al lado de otros 2 sediciosos a quienes puso más bajito y a él en el centro en una cruz más elevada, de tal modo que el pueblo viera bien claro quién era el jefe y quiénes eran probablemente 2 de sus discípulos, por lo menos lejanos. Pues bien, una vez que acaba Jesús y que acaba esta situación, la historia en Judea sigue con otros procuradores y nosotros nos centramos en la relación de Galilea con el imperio. Y aquí también es interesante porque Herodes Antipas, durante todo el tiempo, jamás deja de lado la idea de ser el rey de Israel absolutamente completo. Jamás. Y al final de su vida, su mujer, la segunda, Herodías, es decir, la que él había robado a un hermano y que había exaltado las iras de Juan Bautista, pues esto es histórico, hace que Herodes Antipas, una vez muerto Tiberio, vaya a Roma e intente, bueno, me corrijo a mí mismo, lo intenta antes de morir Tiberio y no lo consigue. Y cuando muere Tiberio y el sucesor es Calígula, vaya a Roma a impetrar que Calígula le haga rey de todo Israel. Este es, digamos, el momento cumbre en el que, ¿saben lo que hace Calígula? Pues aparece un personaje que quizás conozcan ustedes también si vieron esa serie de Yo Claudio, que era un judío que se llama Julio Agripa, más tarde será Herodes Agripa I, que es muy amigo de Calígula y muy amigo de Claudio. Pues este individuo, que es, fíjense, sobrino y cuñado de Herodes Antipa, logra que Calígula le quite el trono, por así decirlo, de Galilea, lo expulse a las Galias y él, que no es nada,
consigue el trono de Israel en 2 partes hasta hacerse con un territorio muy parecido al de Herodes el Grande. Hasta ahí llegamos. Pero quiero decirles que la historia, tanto de Judea como de los romanos y quienes intervinieron en la muerte de Juan Bautista y de Jesús, la historia contiene una suerte, yo lo he descrito como la maldición de la pirámide. Ustedes saben perfectamente que se ha expandido por muchos sitios que aquellos que expoliaron la gran pirámide y todo esto y tal, les cayó encima una maldición y desde el descubridor, creo que se llamaba Carter también, pues empezaron a morir unos detrás de otros. Pues bien, la historia ciertamente hace que todos aquellos que participaron en la caza y captura de Juan Bautista y Jesús de Nazaret acaben de una manera inmisericordiamente feroz, triste, o muertos, o asesinados, o desterrados de una manera fatal. Total, que el imperio se encuentra con que en la época en la que hemos novelado José Luis y yo, tiene una especie de granito en la piel pequeño que le está molestando continuamente, que es Israel. ¿Por qué le molesta a Israel tanto? Pues porque Israel está delante del verdadero enemigo del imperio. El enemigo del imperio son los partos, es decir, los que están en Persia. E Israel, si fuera una provincia que hubiera hecho lo que hizo Herodes el Grande, es decir, hacerse a la religión del imperio, a la cultura del imperio, sería una especie de colchón que mantendría a los persas alejados. Pero si encima que tenemos a los persas molestando tremendamente al imperio, encima tenemos que la provincia de Siria y de Israel está continuamente molestando, imaginarán ustedes que Roma miraba a esa parte del Mediterráneo oriental con unos ojos especiales y que la trataba duro. Y así se explica cómo cuando la gran revolución del 66, Vespasiano, el que luego será emperador, emplee hasta 3 o 4 legiones en acabar totalmente con los judíos. Pues bien, en síntesis, nos encontramos con una Judea relativamente tranquila, con una Galilea que es una fuente de grandes revolucionarios, con unos individuos galileos que, a pesar de estar al norte y estar rodeados de paganos, se hacen muy judíos. Es decir, no hay un movimiento centrífugo de Jerusalén en Galilea, no, sino que los galileos se sienten muy judíos y al estar rodeados de paganos, aunque aparentemente no vayan al templo porque está lejos, aunque no puedan rezar todos los días, se convierten en tremendamente judíos para así, en cualquier caso, obtener de sus hermanos judíos del sur la protección si alguna de las ciudades griegas de alrededor se enfrentara a ellos. Es decir, nos encontramos con una Galilea tremendamente religiosa, que es más religiosa en algún aspecto que Judea, a pesar de estar apartada del templo de Jerusalén. Si tuviéramos tiempo, explicaríamos estas diferencias entre Galilea y Judea que aclaran perfectamente el por qué un personaje como Jesús, que es profundamente religioso, tiene una espiritualidad distinta que la de Judea. Y en 2 palabras se puede aclarar: Galilea está lejos del templo, y lo único que importa es guardar la ley en lo esencial. Y las tonterías de la pureza y esto y lo otro, que nosotros tenemos que estar tratando continuamente con la gente de Siria y con los romanos y los griegos de allí, eso importa mucho menos. Y situarían perfectamente las disputas que tiene Jesús a propósito de la pureza y otras cosas legales en en un Israel que es muy diferente en el norte que en el sur. Pero no tenemos tiempo y tenemos que dejarlo así. Quizás ustedes, quizás se lo explique bien José Luis cuando hable de la novela, pero aun haciendo propaganda
de lo nuestro, yo les diría que esto que yo no puedo explicar aquí está maravillosamente pintado, perdone que diga esto, en el desarrollo de la novela, y se ve perfectamente cómo el Jesús Galileo, a pesar de ser profundamente judío de religión, sin embargo es muy distinto de los judíos de Jerusalén, y por qué llegan a una pugna entre ellos. Pues bien, sintetizo. El siglo I es un siglo apasionante. Es una época eje, una época acción. Lo que ocurrió en el siglo I por parte de los judíos y los galileos y por parte de Roma intervienen directamente en la vida y muerte de dos personajes, Juan Bautista y Jesús de Nazaret, que han condicionado de un modo muy notable la civilización occidental, y al mismo tiempo otra civilización que no es occidental, pero que se rige por parámetros occidentales. Así que no se pueden ustedes extrañar que yo haya dicho 1000 veces que, enamorado de este siglo tan preñado de consecuencias, pues cuando me preguntan, ¿y usted qué hace? Pues vivir desde hace 40 años en el siglo I para intentar entenderlo mejor. Muchas gracias.